En el año 1218 en Egipto, en plena guerra, una ciudad entera estaba a punto de morir de hambre. Los soldados ya no podían pelear, la gente caía en las calles y lo único que los salvó fue un dulce. Sí, así como lo oyes, un dulce. Esa es la historia real del mazapán y te garantizo que cuando pruebes uno recordarás esta historia. Para entender esto necesitamos ir al año 1218, en Damieta, en Egipto. Las cruzadas estaban en su punto más brutal. Un ejército cristiano llevaba meses sitiando la ciudad. Pero el problema ya no era el enemigo de enfrente, era el hambre adentro. Las provisiones se habían agotado. Cada día había más enfermos, más hombres débiles, más soldados muriendo por desnutrición y enfermedades que por la misma guerra. Y entonces apareció una solución que en el mundo árabe, del que Egipto formaba parte en esa época, llevaban siglos usando. Una pasta densa, energética y fácil de conservar, incluso bajo el calor del desierto. Compacta, ligera y capaz de mantener a alguien en pie durante días. Almendras molidas, miel o pequeñas cantidades de azúcar y agua de rosas, lo que siglos después terminaríamos conociendo como mazapán. Y no, el mazapán original no era el dulce decorativo como lo conocemos hoy, era más una ración de supervivencia que un postre. Con el tiempo, aquella pasta salió de los campamentos militares y empezó a viajar por el Mediterráneo, entre monasterios, cocinas nobles y rutas comerciales europeas. Y algo que probablemente ayudó a soldados hambrientos a sobrevivir a una guerra terminó siglos después convirtiéndose en uno de los dulces más tradicionales del mundo. 3 lugares se pelean la autoría del mazapán con una ferocidad que, honestamente, da risa, considerando que estamos hablando de un dulce. Toledo, en España, dice que lo inventó en el siglo VIII. Lübeck, en Alemania, dice que el suyo es el original y tiene documentos que lo prueban. Y Sicilia, en Italia, asegura que ellos lo hacían mucho antes que todos. ¿Quién tiene razón? Probablemente ninguno por completo, porque el mazapán no apareció de la nada en una sola cocina. Fue una receta que viajó. Los árabes llevaban siglos preparando pastas de almendra conocidas como el lucinash, usando azúcar, miel y agua de rosas, mucho antes de que el mazapán existiera como lo conocemos hoy. Y cuando Europa empezó a tener contacto constante con el mundo árabe, por comercio, invasiones y cruzadas, muchas de esas recetas cruzaron el Mediterráneo, junto con especies, azúcar y nuevas técnicas de cocina. Entonces, cada región hizo lo que siempre hacen las culturas. Tomó la idea, la adaptó a sus ingredientes, cambió la receta y eventualmente dijo, esto es nuestro. Pero la verdadera razón por la que el mazapán sobrevivió tantos siglos no fue política ni cultural, fue algo mucho más práctico. Había una razón por la que esta mezcla funcionaba tan bien para viajes largos, comercio e incluso guerra. Una propiedad muy específica en la combinación de ingredientes que hacía que durara muchísimo más de lo normal, en una época donde conservar comida era un problema constante. Y lo más curioso es que quienes lo preparaban probablemente no entendían la química detrás, pero sí sabían perfectamente que funcionaba. Las almendras tienen una propiedad que las hace únicas entre los frutos secos. Su combinación de grasa, proteína y azúcar natural crea una matriz que actúa como conservante natural. Cuando mueles almendras y las mezclas con el azúcar en la proporción correcta, la actividad del agua en la mezcla cae por debajo del nivel en que las bacterias pueden multiplicarse. En términos simples, el mazapán no se pudre fácilmente porque su propio azúcar actúa como un escudo para los microbios. Y eso era exactamente lo que necesitaba un ejército en campaña. No existía refrigeración, cocinar en medio de una guerra era complicado y transportar comida fresca era casi imposible. Pero esta pasta resolvía varios problemas al mismo tiempo. Era pequeña, fácil de cargar, no necesitaba preparación y podía durar semanas en las alforjas de un soldado sin echarse a perder. Solo almendras, azúcar y una receta absurdamente eficiente para sobrevivir. Ahora hagamos una comparación. 100 gramos de mazapán tradicional tienen entre 400 y 450 calorías, mientras que 100 gramos de arroz cocido tienen 130 calorías. El mazapán es, en términos calóricos, casi 4 veces más eficiente como fuente de energía rápida. Los árabes no lo sabían en términos científicos, pero lo sabían empíricamente.
Este dulce mantenía vivos a los guerreros, a los comerciantes y a los viajeros. Y cuando llegó a Europa, siguió haciendo exactamente lo mismo. Toledo lo convirtió en producto de lujo para la nobleza. Lübeck lo industrializó para el comercio. Sicilia lo transformó en arte comestible. Y México. Bueno, México le dio una vuelta completamente diferente que merece su propio capítulo. El mazapán que tú conoces, el de la Rosa, el que comes de niño, el que cuesta unos pesos en cualquier tiendita, tiene muy poco que ver con el mazapán de Toledo o de Lübeck. El mazapán europeo usa almendras y el mexicano usa cacahuate. Y eso no es una simplificación ni una versión inferior. Es una adaptación inteligente que ocurrió durante la colonia, cuando las almendras eran un producto caro y de importación y el cacahuate, originario de América, era abundante, barato y tenía propiedades similares. Los frailes españoles que llegaron a México trajeron la técnica. Los ingredientes locales hicieron el resto. El resultado es un dulce que hoy vende millones de unidades al año, que es patrimonio cultural de la industria dulcera mexicana y que muy poca gente sabe que tiene más de 800 años de historia detrás. Eso es lo que hace la repostería, no solo alimenta, cuenta la historia de los pueblos que la crearon, de los que la adoptaron, de los que la transformaron. Y eso es exactamente de lo que va este canal. No solamente hablamos de recetas y decoraciones, hablamos de historia y un poco de ciencia detrás del postre. La próxima vez que veas un mazapán de la Rosa en una tienda, piensa que estás mirando 800 años de historia condensados en algo que pesa menos de 30 gramos. Un dulce que salvó ejércitos, que fue moneda de cambio en la Europa medieval, que cruzó el Atlántico, que se reinventó con ingredientes del Nuevo Mundo y que hoy cualquier niño puede comprar por monedas. Eso es lo que me fascina de la repostería. Detrás de cada ingrediente, de cada técnica, de cada receta, hay una historia que casi nadie conoce. Si quieres seguir descubriendo esas historias, ya sabes qué hacer. Y si tienes la curiosidad sobre qué otro postre cotidiano esconde un origen completamente inesperado, déjame en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.